¿Alguna vez una decisión impulsiva pudo cambiar tu vida por completo? Antes de continuar, te pido de corazón que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si se encendiera una pequeña luz en todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y finales aún más sorprendentes. Además, YouTube te notificará automáticamente cada nuevo capítulo. Había una vez en Valencia, una joven llamada Ella. Tenía 27 años y trabajaba como asistente administrativa en una agencia de marketing digital. Su vida parecía tranquila y ordenada desde fuera. Cada mes recibía 1.200 euros, pagaba el alquiler de su pequeño apartamento, compraba lo necesario para su hogar y su hija de 6 años, y todavía le quedaba algo para ahorrar. A simple vista, todo parecía bajo control. Pero había algo que nadie podía ver, ni siquiera ella misma, una grieta silenciosa en sus finanzas, un pequeño agujero que, con el tiempo, se convertiría en un gran problema. Todo comenzó un viernes por la tarde. Ella caminaba por la ciudad para recoger a su hija del colegio, cuando pasó frente a una tienda de ropa conocida. En el escaparate había un abrigo elegante con un cartel que anunciaba un descuento. El precio había bajado a 120 euros. Está bien de precio, y realmente lo necesito para el invierno, se dijo a sí misma. Entró, lo compró con su tarjeta de crédito y salió con el paquete en la mano. Sintió un alivio momentáneo, una especie de satisfacción ligera que llenaba su pecho. Pero no sabía que esa pequeña acción había encendido la chispa de un patrón de consumo que la arrastraría. Solo 2 días después, vio unos zapatos en oferta, 75 euros. También los necesito, se convenció. Y así comenzó el ciclo. Un pintalabios aquí, una camiseta allá, un juguete para su hija, una cena fuera. Cada gasto parecía insignificante por sí solo, nadie podría cuestionarlo. Ninguno de ellos superaba los 150 euros, pero juntos comenzaron a acumularse, formando un patrón que ella no alcanzaba a ver. Cada compra abría la puerta a la siguiente, y en cuestión de 3 semanas, su tarjeta de crédito acumuló 1.050 euros en gastos. Cuando llegó el estado de cuenta al correo electrónico, el impacto fue inmediato. Ella estaba sentada en un banco mientras esperaba el autobús, y al abrir el mensaje sintió un nudo en el estómago. Ese mes apenas había pagado el mínimo, 100 euros, y la deuda continuaba creciendo. No pasa nada, se dijo, tratando de calmarse. El próximo mes pagaré más. Pero el próximo mes nunca llegó sin sorpresas. La escuela de su hija solicitó una colaboración de 60 euros, y el calentador de agua se descompuso inesperadamente. Una vez más, ella recurrió a su tarjeta y pagó solo el mínimo. El tercer mes llegó y la deuda ascendió a 2.700 euros. Los intereses empezaban a morder, y cada mes el banco le cobraba 35 euros solo por mantener el saldo pendiente. Ella sentía que corría en una cinta sin avanzar, que cada movimiento no la acercaba a ninguna meta. Esa sensación de impotencia crecía día a día. Cada vez que revisaba su estado de cuenta, su corazón se encogía. Cada vez que miraba a su hija, se preguntaba cómo podía enseñarle sobre la responsabilidad si ella misma no podía controlar su dinero. Una noche, mientras su hija dormía, ella se sentó en la mesa de la cocina, rodeada de papeles y facturas, como si fueran cartas de un juego perdido. Por primera vez vio el panorama completo. No era un solo gasto grande, no era un error aislado. Era una cadena de pequeñas compras, cada una alimentando a la siguiente, y cada una acercándola más al borde del abismo financiero. Recordó entonces algo que su abuela le había dicho años atrás, algo que en ese momento tomó un nuevo significado: todo comienza con un pequeño impulso. Esa noche, con los ojos rojos de cansancio, algo en ella cambió. No era solo miedo lo que sentía, sino claridad. Por primera vez entendió que no se trataba de mala suerte, sino de hábitos invisibles que consumían su dinero y su tranquilidad. Necesitaba ayuda, necesitaba un plan.
Al día siguiente, durante el descanso en el trabajo, llamó a su prima Nadia. Nadia había pasado por una situación similar hacía 2 años y había logrado salir adelante. ¿Puedes venir a mi casa esta noche?, preguntó ella con una mezcla de esperanza y ansiedad. Nadia aceptó sin dudarlo. Esa misma noche, mientras su hija veía dibujos animados en la sala, ambas se sentaron en la cocina. Ella explicó todo, sin omitir ningún detalle. Cada compra, cada pequeño gasto, cada sentimiento de justificación y satisfacción momentánea. Nadia escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando ella terminó, Nadia sacó una libreta y un bolígrafo. Lo que tiene se llama cadena de compras, dijo con voz suave pero firme. Una compra abre la puerta a la siguiente. Cuando se usa tarjeta de crédito, el dolor del gasto desaparece, y eso hace que sea fácil seguir comprando. Pero hay una manera de romper este ciclo, continuó Nadia. Le explicó a ella un método basado en 3 pasos que cambiaría su relación con el dinero. Primero, una lista de espera de 7 días antes de cualquier compra. Segundo, un límite diario de gastos para cosas que no fueran esenciales. Tercero, el sistema de sobres, dividir el dinero en efectivo cada mes según categorías, y cuando un sobre se vaciara, no se podía gastar más de esa categoría. Al principio, la idea sonaba extrema, incluso imposible. Pero cuando ella recordó la creciente deuda de 2.700 euros, los intereses que devoraban su dinero, y la sensación de estar atrapada, comprendió que continuar como hasta ahora sería mucho peor. Sabía que debía tomar medidas drásticas, aunque fueran incómodas. Ese primer paso hacia el cambio fue emocionalmente desgarrador. Pero en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a crecer. Por primera vez, sentía que había un camino para salir de ese ciclo, un camino que le permitiría recuperar el control de su vida y enseñar a su hija sobre responsabilidad financiera. Al día siguiente, ella decidió tomar acción. La sensación de claridad que había sentido la noche anterior le dio fuerza para enfrentar lo que parecía imposible. Comenzó anotando cada gasto que había realizado en los últimos meses, cada pequeña compra impulsiva, cada capricho momentáneo. Al sumar todo, quedó sin aliento, casi 800 euros gastados en cosas que no eran esenciales. Si hubiera tenido fricción desde el principio, pensó, nada de esto habría pasado. Siguió las instrucciones de Nadia al pie de la letra. Primero, escribió una lista de espera de 7 días para cada artículo que quisiera comprar. Cualquier impulso que surgiera, debía anotarlo y esperar una semana. Si después de 7 días seguía sintiendo que lo necesitaba de verdad, entonces podría comprarlo. Pero pronto descubrió algo sorprendente, la mayoría de los impulsos desaparecía en 3 o 4 días. Esa simple espera, ese pequeño espacio de tiempo, estaba rompiendo la cadena que la había atrapado. El segundo paso fue establecer un límite diario de gastos. Solo podía gastar un máximo de 30 euros al día en cosas que no fueran absolutamente esenciales. Nada de acumular para otro día. Cada mañana, el límite se reiniciaba y ella debía planificar cuidadosamente cómo usarlo. Al principio fue frustrante. Cada tentación, cada anuncio en la calle, cada escaparate parecía gritarle que comprara. Pero con el tiempo, empezó a sentir un nuevo tipo de control, una satisfacción diferente, la sensación de decidir conscientemente y no ser arrastrada por los impulsos. El tercer paso, el más tangible, fue el sistema de sobres. Cada quincena, retiraba efectivo de su cuenta y lo dividía en sobres físicos. Uno para alimentos, otro para transporte, otro para gastos personales. Cuando un sobre se vaciaba, el dinero se terminaba. No había excepciones. No había tarjeta de respaldo. Incluso colocó su tarjeta de crédito en un recipiente con agua y la metió al congelador. Cada vez que quería usarla, debía esperar a que se descongelara. Esa espera, esa fricción física, era suficiente para romper el impulso de comprar de manera inmediata. La primera semana fue brutal. Cada día era un reto,
cada escapada frente a una tienda era una batalla interna. Vio unas sandalias en oferta, 35 euros, y su cerebro le decía, las necesitas, están en descuento. Pero ella se detuvo, abrió su lista de espera y anotó el artículo, dejando que el impulso se disipara con el tiempo. La sensación de frustración inicial fue reemplazada gradualmente por orgullo y control. Ella comenzó a darse cuenta de que podía resistir, que podía vivir sin cada pequeña compra impulsiva y que cada día que lo lograba, estaba construyendo un futuro más seguro para ella y su hija. El proceso no fue lineal. Hubo días difíciles, días en los que los sobres se vaciaban antes de tiempo y tenía que improvisar comidas simples. Hubo semanas en las que sintió que quería rendirse, que el sacrificio era demasiado grande. Pero cada vez que el impulso de abandonar la rutina aparecía, recordaba las palabras de Nadia: cada no que dices a un gasto impulsivo es un sí a tu libertad. Esa frase se convirtió en un mantra, un recordatorio constante de que cada decisión consciente era un paso hacia la independencia financiera. En estas semanas, ella aprendió a observar sus hábitos y emociones con atención. Descubrió que muchas compras no tenían que ver con necesidad real, sino con un vacío emocional que intentaba llenar con cosas materiales. Reconocer esto fue liberador. Cada vez que se detenía y pensaba antes de comprar, estaba recuperando poder sobre su vida, sobre su dinero y sobre su propia historia. Además, comenzó a enseñar a su hija lecciones de valor sobre el dinero. Ya no compraba cada capricho que veía en la tienda. Explicaba con palabras simples que algunas cosas eran necesarias y otras solo deseos pasajeros. Le enseñaba que la paciencia, la planificación y la reflexión eran herramientas que podían hacer que el dinero trabajara para uno, y no al revés. Era un aprendizaje mutuo, donde madre e hija crecían juntas en responsabilidad y conciencia. Con el paso de los meses, la deuda comenzó a disminuir de manera constante. Ella pagaba más que el mínimo cada mes, concentrando sus esfuerzos en los pagos mayores y evitando nuevos gastos innecesarios. Cada euro que destinaba a la tarjeta era un euro más cerca de la libertad financiera. La ansiedad que antes la acompañaba cada vez que abría su correo desapareció gradualmente, reemplazada por una sensación de control y esperanza. Un día, 8 meses después, se sentó nuevamente en la mesa de la cocina donde todo había comenzado. Delante de ella no había facturas, ni números en rojo, ni montones de papeles que la agobiaran. Delante de ella había una simple hoja, la confirmación de su último pago. La deuda estaba saldada, la tarjeta de crédito bajo control y el ciclo de compras impulsivas finalmente roto. Un sentimiento profundo de alivio y orgullo la llenó por completo. Había logrado lo que parecía imposible, no solo pagando la deuda, sino transformando sus hábitos, su mentalidad y su relación con el dinero. Lo más importante no eran los números, sino la lección que había aprendido. La disciplina financiera no se trata de privación, sino de conciencia. Se trataba de crear fricción suficiente entre el impulso y la acción para que el cerebro tuviera tiempo de decidir. La lista de espera, el límite diario y los sobres eran herramientas físicas y mentales que transformaban los hábitos. Cada gasto no era ya un acto impulsivo, sino una elección consciente. Al final, ella podía mirar su vida y sentir que había recuperado algo más valioso que el dinero, su libertad. La seguridad de saber que podía enfrentar emergencias, planificar sus gastos y enseñar a su hija con ejemplo. Había transformado el miedo, la ansiedad y la culpa en confianza, aprendizaje y esperanza. Había convertido un patrón destructivo en un camino hacia la estabilidad y la paz interior. Y aunque aún pasaba frente a escaparates tentadores y veía cosas que deseaba, algo había cambiado en ella. La tentación seguía existiendo, pero ahora tenía las herramientas, la disciplina y la claridad para decidir conscientemente. Comprendió que la libertad no estaba en tener dinero para comprar todo lo que quisiera, sino en poder elegir, controlar y vivir sin ser esclava de los impulsos. Con el tiempo, ella comenzó a notar cambios profundos en su vida diaria. Ya no sentía la presión constante de revisar su saldo bancario con miedo,
ahora lo hacía con calma y claridad. Cada pago que realizaba a la tarjeta era una victoria silenciosa, un recordatorio de que estaba reconstruyendo su relación con el dinero y con su propia confianza. Su hija también empezó a percibir la diferencia. Antes, pedía cosas constantemente al pasar por tiendas, ahora observaba y esperaba, aprendiendo poco a poco el valor de la paciencia y de tomar decisiones conscientes. La rutina de los sobres y la lista de espera se convirtió en su nueva normalidad. Cada quincena, ella retiraba el efectivo, lo dividía cuidadosamente y planificaba cada gasto. La ansiedad por los gastos inesperados no desapareció por completo, pero ahora tenía un sistema que la protegía. Incluso los pequeños desafíos del día a día, como la tentación de un café caro o un dulce para su hija, eran gestionables. Había aprendido a diferenciar entre necesidad y deseo, y a poner límites claros sin sentirse culpable. Hubo un momento particularmente desafiante. Un viernes por la tarde, la directora del colegio llamó a ella. Su hija necesitaba gafas nuevas, y el costo era de 120 euros. En el pasado, habría recurrido inmediatamente a su tarjeta y habría aumentado la deuda, pero ahora se detuvo. Respiró hondo, evaluó los sobres, y se dio cuenta de que no había dinero destinado para esto específicamente. Por un instante, el miedo y la ansiedad la invadieron, pero luego llamó a Nadia. «Es una emergencia real», dijo Nadia. «Usa la tarjeta, pero asegúrate de pagarla completa el próximo mes». Esa llamada le devolvió la confianza y la calma. Compró las gafas, y aunque al principio parecía un retroceso, comprendió que no era fracaso, sino ajuste. Estaba aprendiendo a manejar emergencias de manera consciente, sin perder el control de sus finanzas ni de su libertad. A medida que pasaban los meses, la deuda disminuía y los hábitos de ella se consolidaban. La tarjeta de crédito, que antes era fuente de estrés y ansiedad, ahora permanecía casi siempre congelada. Solo se usaba para emergencias justificadas y cada gasto estaba planificado para ser pagado completamente al mes siguiente. La sensación de control y seguridad era abrumadora, y cada pequeña victoria reforzaba su compromiso. Además, la disciplina de ella no solo impactó sus finanzas, sino también su autoestima y bienestar emocional. Se sentía capaz, fuerte y dueña de su destino. La responsabilidad de enseñar a su hija sobre la importancia del dinero y la paciencia se convirtió en una motivación adicional. Cada decisión consciente que tomaba no solo beneficiaba a su economía, sino también a la educación emocional de su hija, transmitiéndole valores que le servirían toda la vida. Durante esos meses, la lista de espera se convirtió en un instrumento clave. Cada vez que sentía el impulso de comprar algo, escribía el artículo y lo dejaba reposar 7 días. Muchos de esos deseos desaparecían antes de que el tiempo transcurriera. Ella empezó a notar cómo su mente cambiaba, ya no era víctima de la gratificación instantánea, sino que podía esperar, reflexionar y elegir con claridad. La paciencia se transformó en su aliada más poderosa. Los sobres también demostraron ser esenciales. Al manejar efectivo real, cada euro tenía un peso tangible. Cuando un sobre se vaciaba, no podía tomar más dinero de la tarjeta, y ese límite físico le daba un sentido de responsabilidad que antes no había experimentado. Las herramientas que Nadia le había enseñado parecían simples, pero en la práctica, creaban disciplina, control y seguridad. Una de las lecciones más importantes para ella fue comprender la diferencia entre gastar por impulso y gastar con propósito. Antes, cada compra tenía un efecto emocional momentáneo, alivio, satisfacción, felicidad pasajera. Ahora, cada gasto era meditado, planeado y alineado con sus prioridades. Esta transformación no solo salvó su economía, sino también su tranquilidad mental. El progreso no siempre fue lineal. Hubo semanas en las que tuvo que improvisar comidas sencillas, días en los que los sobres se vaciaban antes de tiempo, y momentos en los que la tentación era casi insoportable. Sin embargo, cada vez que sentía que no podía más, recordaba sus metas, la seguridad que quería para su hija y las palabras de Nadia: cada
no a un gasto impulsivo es un sí a tu libertad. Esa frase resonaba en su mente como un faro, guiándola incluso en los momentos más difíciles. Otro cambio significativo fue la forma en que ella comenzó a planificar. Antes, simplemente reaccionaba a los gastos del día a día. Ahora, hacía un seguimiento de todo: ingresos, gastos esenciales, pagos de la tarjeta y pequeñas reservas para emergencias. Este orden no solo le permitió controlar la deuda, sino también visualizar un futuro claro y seguro. Cada euro estaba asignado a un propósito, y cada decisión financiera se convirtió en un acto consciente de libertad y responsabilidad. La transformación de ella también tuvo un efecto profundo en su confianza personal. Había pasado de sentirse atrapada y sobrepasada por sus impulsos a sentirse capaz de manejar cualquier situación financiera que se presentara. Su autoestima creció, y con ella, su sensación de control sobre su vida y sobre el ejemplo que quería dejar a su hija. Aprendió que la verdadera libertad financiera no se mide solo por dinero, sino por la capacidad de tomar decisiones conscientes y vivir sin ansiedad constante. Y aunque pasaban frente a escaparates con tentaciones, ella ya no se sentía dominada por ellas. La disciplina y las herramientas que había implementado le daban un poder que nunca antes había experimentado. Podía mirar, evaluar y decidir sin presión, sin culpa, sin impulso. Cada compra era una elección, no un acto automático. Cada gasto era una oportunidad de reafirmar su control, su responsabilidad y su libertad. Con cada mes que pasaba, la deuda disminuía más y más. Los pagos mensuales, junto con el sistema de sobres y la lista de espera, habían logrado lo que parecía imposible meses antes. Cada euro pagado era un paso hacia la estabilidad, cada decisión consciente fortalecía su confianza y cada vez que resistía un impulso, la sensación de libertad se hacía más tangible. Al llegar a la mitad de este camino de transformación, ella podía mirar atrás y ver todo lo que había logrado. No solo había controlado su deuda, sino que también había aprendido lecciones fundamentales sobre disciplina, paciencia y planificación. Había transformado sus hábitos, su relación con el dinero y la forma en que enseñaba a su hija. Lo que comenzó como un ciclo de pequeñas compras impulsivas se convirtió en una oportunidad de crecimiento personal, emocional y financiero. Con el paso de los meses, ella comenzó a sentirse más segura y confiada en cada decisión que tomaba. La sensación de agobio que sentía antes al mirar su cuenta bancaria desapareció casi por completo. Cada pago realizado a su tarjeta de crédito era una victoria silenciosa, un recordatorio de que estaba tomando control de su vida y de su futuro financiero. Su hija también comenzó a notar los cambios. Ya no pedía cada cosa que veía en las tiendas, observaba, esperaba y aprendía que la paciencia y la reflexión eran tan valiosas como cualquier juguete o prenda. El sistema de los sobres y la lista de espera se volvió parte de su rutina diaria. Cada quincena, ella retiraba el efectivo necesario, lo dividía cuidadosamente y planificaba cada gasto. La sensación de inseguridad que antes acompañaba cada compra había sido reemplazada por un sentimiento de control y libertad. Incluso los gastos inesperados dejaron de ser una fuente de ansiedad constante, porque ahora tenía un sistema para enfrentarlos de manera organizada. A pesar de sus progresos, hubo desafíos importantes. Una tarde, la escuela de su hija llamó para avisar que necesitaba material escolar adicional, con un costo de 80 euros. En el pasado, ella habría recurrido de inmediato a su tarjeta de crédito, sumando más deuda a la lista interminable. Pero esta vez, se detuvo, evaluó los sobres y recordó la guía de Nadia: solo usar la tarjeta para emergencias reales. Respiró hondo, calculó cómo podía cubrir el gasto con sus sobres existentes, y logró resolver la situación sin comprometer su sistema. La tranquilidad que sintió en ese momento fue enorme. No era solo un ahorro de dinero, sino la confirmación de que podía manejar imprevistos de manera consciente. A medida que el tiempo avanzaba, los hábitos de ella se consolidaban. La tarjeta de crédito permanecía congelada la mayor parte del tiempo, solo se utilizaba en emergencias justificadas y siempre con la certeza de pagar el saldo completo al mes siguiente.
Cada pequeño éxito reforzaba su confianza y le recordaba que estaba construyendo un camino sostenible, no solo resolviendo un problema inmediato. La disciplina que había desarrollado también fortaleció su autoestima. Ya no se sentía atrapada ni controlada por sus impulsos. Por el contrario, cada decisión consciente que tomaba le daba un sentido de poder y control sobre su vida. Sabía que estaba enseñando a su hija un valor invaluable, la importancia de la paciencia, la planificación y la toma de decisiones responsables. Cada lección aprendida no solo beneficiaba sus finanzas, sino también su desarrollo emocional y el de su hija. Uno de los cambios más profundos fue la manera en que ella comenzó a relacionarse con sus deseos y necesidades. Antes, cualquier impulso podía llevarla a gastar sin pensar. Ahora, había aprendido a identificar la diferencia entre lo que necesitaba de verdad y lo que solo era un deseo pasajero. Esta conciencia le permitió no solo controlar sus gastos, sino también disfrutar de cada compra que realmente tenía valor y propósito. La lista de espera demostró ser una herramienta crucial. Cada vez que un impulso de compra aparecía, ella lo anotaba y esperaba 7 días. Muchas veces, al cabo de ese tiempo, el deseo había desaparecido. Aprendió que los impulsos eran pasajeros y que la paciencia podía vencerlos. Esta práctica le enseñó a observar sus emociones, a reflexionar antes de actuar y a tomar decisiones que realmente contribuyeran a su bienestar y al de su familia. Los sobres, por su parte, le dieron una disciplina tangible. Al manejar efectivo real, cada euro tenía un peso concreto. Cuando un sobre se vaciaba, no había excusas ni alternativas. Esta limitación física reforzaba la responsabilidad y hacía que cada gasto fuera consciente. La combinación de los sobres, el límite diario y la lista de espera creó un sistema sólido que transformó completamente su relación con el dinero. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Días en los que los sobres se agotaban antes de lo esperado, semanas en las que la tentación era intensa, y momentos en los que sentía que rendirse sería más fácil. Pero cada vez que dudaba, recordaba las palabras de Nadia: cada no a un gasto impulsivo es un sí a tu libertad. Esa frase se convirtió en un mantra que la guiaba, dándole fuerza incluso en los momentos más complicados. Además, la planificación detallada cambió la forma en que ella veía su futuro. Antes, simplemente reaccionaba ante los gastos del día a día, pero ahora podía anticipar necesidades, calcular gastos y prever emergencias. Cada euro estaba asignado a un propósito, y cada decisión financiera se volvió un acto consciente de libertad y control. La claridad que obtuvo le permitió construir un plan sostenible que podía mantener a largo plazo, sin sacrificar su bienestar ni el de su hija. Con cada mes que pasaba, la deuda disminuía de manera constante. Cada pago realizado era un paso hacia la estabilidad y la tranquilidad. La ansiedad por la deuda desaparecía gradualmente, reemplazada por un sentimiento de orgullo y logro. Cada vez que resistía un impulso de compra, su confianza crecía, y cada gasto realizado con conciencia reforzaba la sensación de control sobre su vida. A la mitad de su proceso, ella podía mirar atrás y comprender todo lo que había logrado. No solo había reducido la deuda, sino que también había transformado sus hábitos, su mentalidad y su relación con el dinero. Cada pequeño cambio, cada práctica de paciencia y disciplina, había convertido lo que parecía un ciclo de compras impulsivas destructivas en una oportunidad de crecimiento personal y financiero. Ella había aprendido a diferenciar entre gratificación inmediata y satisfacción real. Antes, cada compra impulsiva ofrecía alivio momentáneo, pero ahora entendía que la verdadera recompensa estaba en la planificación, la disciplina y el control. Cada elección consciente le daba libertad, y cada euro administrado con inteligencia fortalecía su bienestar emocional. Y aunque pasara frente a escaparates con tentaciones, su perspectiva había cambiado. Ya no se sentía esclava de los impulsos, sino dueña de sus decisiones. Podía observar, evaluar y decidir con claridad y calma. Cada compra era un acto deliberado, no un reflejo de impulsos pasajeros.
Cada gasto se convirtió en una oportunidad de reafirmar su control, su responsabilidad y su independencia. Finalmente, a través de esta transformación, ella no solo resolvió su deuda, sino que también ganó algo más profundo, la confianza en sí misma, la seguridad financiera y la capacidad de enseñar con ejemplo a su hija. Había aprendido que la libertad no se mide por cuánto dinero se tiene, sino por la capacidad de tomar decisiones conscientes, vivir sin ansiedad y manejar los desafíos con calma y determinación. Con los meses, la transformación de ella se volvió evidente en todos los aspectos de su vida. Su relación con el dinero ya no era fuente de ansiedad, sino de confianza y control. La tarjeta de crédito permanecía congelada, excepto en casos de emergencia justificada, y cada pago mensual se hacía con precisión y propósito. Había pagado toda la deuda, incluidos los intereses, y lo más importante, había roto el ciclo de compras impulsivas que la había mantenido atrapada durante tanto tiempo. Su hija, que había sido testigo de cada paso de este proceso, también cambió. Aprendió a diferenciar entre necesidades y deseos, a esperar antes de pedir algo, y a valorar la planificación y la paciencia. Cada vez que observaba a su madre tomar decisiones conscientes, entendía que el dinero no era un juego ni un objeto de gratificación instantánea, sino una herramienta que podía usarse con sabiduría y responsabilidad. Un día, paseando por la misma calle donde todo había comenzado, ella vio un vestido bonito en oferta, 40 euros. Sintió el impulso de comprarlo inmediatamente, pero recordó todo lo que había aprendido. Sonrió y siguió caminando. No necesitaba probar su fuerza de voluntad, porque la cadena de compras impulsivas había desaparecido. Cada decisión era individual, consciente y libre de presiones externas. La libertad que sentía era más valiosa que cualquier artículo en descuento. Además, ella había aprendido a planificar con antelación. Ahora preparaba todas las comidas de la semana, organizaba su presupuesto y controlaba cada gasto. Había creado un sistema sólido que le permitía cubrir lo esencial, ahorrar y manejar emergencias sin perder el control. Cada euro tenía un propósito, y cada decisión financiera era consciente. La sensación de seguridad y estabilidad la llenaba de orgullo. La lista de espera de 7 días se convirtió en su herramienta más poderosa. Cada artículo que quería comprar pasaba por ese filtro de tiempo, y la mayoría de los deseos desaparecía antes de que pudiera actuar. Esta práctica enseñó a ella una lección profunda: los impulsos son pasajeros, y la paciencia permite tomar decisiones inteligentes y beneficiosas. La fricción entre el deseo y la acción se convirtió en su aliada más fuerte. El sistema de sobres, por su parte, le dio un control tangible sobre sus gastos. Cada quincena retiraba efectivo y lo distribuía cuidadosamente, uno para alimentación, otro para transporte y otro para gastos personales. Si un sobre se vaciaba, no podía gastar más en esa categoría. Este límite físico reforzaba la disciplina y hacía que cada gasto fuera consciente. Gracias a esta práctica, ella pudo disfrutar de sus ingresos sin sentirse atrapada ni ansiosa. Aunque hubo momentos difíciles, días en los que los sobres se agotaban antes de tiempo o semanas en las que la tentación era intensa, ella nunca volvió a sus hábitos antiguos. Cada vez que sentía la presión de gastar impulsivamente, recordaba la frase de Nadia: cada no a un gasto impulsivo es un sí a tu libertad. Ese mantra se convirtió en una guía constante que la mantenía firme y enfocada. Después de 8 meses de disciplina y constancia, ella había logrado algo increíble: había pagado toda su deuda, controlado sus hábitos de consumo y creado un sistema que le aseguraba estabilidad financiera. Lo más importante no eran los números, sino la transformación personal. Había aprendido a diferenciar entre deseos y necesidades, a esperar, a planificar y a tomar decisiones conscientes. Cada gasto era ahora una elección deliberada, no un impulso pasajero. Esta experiencia también le enseñó algo profundo sobre la vida: la verdadera libertad no consiste en tener dinero para comprar todo lo que se quiera, sino en poder elegir conscientemente, en controlar los hábitos y no dejarse dominar por impulsos momentáneos.
La libertad financiera es un reflejo de la libertad personal, y cada decisión consciente acerca a una persona a una vida de seguridad, paz y confianza. Ella había aprendido que las herramientas adecuadas pueden cambiar vidas. La lista de espera, los límites diarios y los sobres no eran solo técnicas de ahorro, eran instrumentos de disciplina, paciencia y autocontrol. Con cada día que pasaba, ella se convertía en una versión más fuerte, consciente y segura de sí misma. No solo había transformado su economía, sino también su relación con el dinero, sus emociones y la manera en que enseñaba a su hija sobre la responsabilidad y el valor de las cosas. Ahora, paseando con su hija por Valencia, ella podía disfrutar de cada momento sin sentirse presionada por impulsos o necesidades materiales inmediatas. Podía mirar escaparates, ver ofertas e incluso desear cosas, pero sin que esos deseos controlaran sus decisiones. Había recuperado algo más valioso que cualquier compra, la libertad de elegir, la seguridad de estar preparada y la confianza en su capacidad para manejar cualquier desafío. Al final, la lección de esta historia es clara y profunda: los impulsos pueden llevar a la deuda y al estrés, pero con conciencia, paciencia y disciplina, cualquier persona puede recuperar el control. Crear fricción entre el deseo y la acción, establecer límites claros y manejar los recursos con propósito no solo transforma la economía personal, sino también la vida emocional y la autoestima. Cada no consciente es un paso hacia la libertad, y cada elección deliberada fortalece la confianza y la seguridad. Ella sabía que este proceso no había sido fácil, que había requerido sacrificio, constancia y determinación. Pero también sabía que el esfuerzo había valido cada momento, porque ahora podía respirar tranquila, enseñar a su hija con el ejemplo, y vivir con la certeza de que cada decisión era consciente y significativa. La cadena de compras impulsivas había terminado, y en su lugar había surgido una vida de libertad, control y esperanza. Y así, la historia de ella no es solo sobre dinero. Es sobre disciplina, autocontrol, paciencia y crecimiento personal. Es un recordatorio de que todos podemos cambiar nuestros hábitos, tomar decisiones conscientes y construir un futuro más seguro y equilibrado. Cada pequeño paso hacia la responsabilidad financiera es, en realidad, un paso hacia la libertad personal.